Era de madrugada cuando el viento cortante atravesó los restos podridos de las tablas de la ventana. En la cocina, la vela danzaba sobre el platillo de barro, como si dudara en seguir iluminando tanta miseria. María entrecerró los ojos cansados, con las manos temblorosas envolviendo la taza vacía. Ya no había café, ni pan, ni fuerzas para llorar. Así comenzaba la historia, pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perderte ningún video hecho con cariño para ti. Vamos a ello. La mujer de 37 años ya parecía haber vivido 100, el rostro seco, la piel marcada por el sol y por las noches sin dormir, el cabello recogido en un moño flojo, mojado de sudor y de polvo, sentada frente a la llama, temblorosa, escuchaba la respiración agitada de su hijo en la habitación contigua, un niño de 8 años, asmático, que pasaba más tiempo enfermo que de pie. La hacienda, si es que aún podía llamarse así, era un pedazo de tierra muerta, en el sertón olvidado de un país que también ya había desistido. No había vecinos en un radio de 7 kilómetros, no había teléfono, ni internet, ni nada moderno, solo el silencio aplastante de las cosas que nadie quiere recordar. María se giró para mirar el crucifijo torcido colgado en la pared. Ya ni fe sentía, después de que el marido se fue con una mujer más joven y la sequía quemó hasta la última raíz del maíz. Parecía que hasta Dios había empacado sus cosas y se había marchado sin mirar atrás. Fue en ese instante exacto, como si el universo respondiera a un grito silencioso que ella lo oyó, un sonido sordo, como el golpe de cascos sobre la tierra dura. Al principio, pensó que era imaginación, una de esas alucinaciones que el hambre y el cansancio suelen traer. Pero el sonido continuó, rítmico, constante, casi ceremonial. Se levantó despacio, tomando la vieja escopeta descargada que aún conservaba por costumbre. Abrió la puerta principal con cautela, y entonces lo vio. Allí estaba, un caballo, pero no un caballo cualquiera, detenido exactamente frente al porche, como si alguien lo hubiera colocado allí, negro como carbón, con los ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. No se movía, no comía, no resoplaba, solo miraba, firme, intenso, como si ya conociera el alma de quien lo observaba. María sintió un escalofrío subir por la espalda. Intentó espantarlo con la voz ronca. Vete, aquí no hay nada para ti. El animal no reaccionó. Entonces, golpeó con la culata de la escopeta en el porche, haciendo ruido. Nada, ni un parpadeo. Era como si el tiempo a su alrededor se hubiera detenido. Volvió adentro con el corazón encogido, intentando convencerse de que era solo una coincidencia. Un caballo perdido, tal vez de algún hacendado lejano, tal vez un animal salvaje, tal vez, pero en el fondo, lo sabía, aquello no era normal. A la mañana siguiente, aún estaba allí, en la misma posición, como una estatua viva frente a la miseria de la casa. María y su hijo, Caíque, comieron las 2 últimas raíces de yuca cocidas en sal gruesa. El niño notó al animal por la rendija de la ventana. «Mamá, ¿es el caballo del sueño?» Ella se congeló. «¿Qué sueño, Caíque?» «El de ayer, aquel en que un caballo me llevaba lejos del fuego». No respondió. Las palabras del niño la dejaron inquieta. Ella misma había soñado con caballos esa noche, pero en el suyo, el animal aparecía cubierto de sangre, y arrastraba a alguien por las patas traseras. Intentó ignorarlo, pero no pudo apartar los ojos del animal. Comenzó a observar detalles. El pelaje no se ensuciaba con el polvo, los cascos estaban limpios, lisos, como pulidos, y no había marca alguna, ninguna herradura, ninguna cicatriz, nada que indicara de dónde venía. En la tercera noche, María oyó lo que juró ser una voz, débil, arrastrada, como un susurro, que venía del porche. Se levantó en pánico, corrió hasta la puerta con la escopeta en la mano. El caballo aún estaba allí, inmóvil, pero detrás de él, huellas humanas, iban desde la cerca hasta la ventana del cuarto del niño, y volvían. Gritó, pero no había nadie, nada más que el silencio y la figura sombría del caballo, que ahora parecía más cercano. Atrancó las ventanas, clavó la puerta con pedazos de madera,
pasó la noche despierta con el cuchillo en la mano. Por primera vez, tuvo miedo de dormir. Por la mañana, el caballo seguía allí, pero ahora, con la cabeza levemente inclinada, como si sintiera pena. Esa tarde, María intentó ahuyentarlo con piedras, lanzó tierra, escupió insultos, y nada lo hacía moverse. ¿Por qué estás aquí?, gritó desesperada. ¿Qué quieres de mí? El animal simplemente la miró, como si dijera, tú lo sabes, y de algún modo, ella lo sabía. Esa misma noche, el niño tuvo una fuerte crisis. El ruido de sus pulmones silbando parecía una caja de clavos siendo arañada por dentro. María corrió hacia él, desesperada. Intentó encontrar el viejo inhalador, pero estaba vacío. Quédate conmigo, mi amor. Quédate con mamá. Pero caí que perdía el sentido, y fue en ese momento cuando ocurrió lo imposible. Un golpe, un galope, un movimiento rápido por la puerta abierta de par en par. El caballo entró en la casa. María gritó, pero el animal la ignoró. Se acercó al niño, se acostó a su lado y comenzó a empujar su cuerpo con el hocico, con delicadeza, como quien sabe lo que está haciendo. El niño abrió los ojos, respiró, tosió y volvió a respirar. Sollozando, María se arrodilló y por primera vez en años, lloró. El caballo se quedó allí 5 minutos más. Luego se levantó y volvió al porche, sin prisa, sin ruido, sin explicación. A la mañana siguiente, María ya no era la misma. Algo se había roto dentro de ella, o tal vez, se había reconectado. Hizo café con cáscaras de papa, alimentó al hijo y luego se sentó en el porche, frente al caballo. No viniste por casualidad, dijo, mirándolo. Viniste por mí. El animal dio un paso hacia adelante, y luego se detuvo. María respiró hondo, y dijo en voz baja, te voy a escuchar. Desde ese día, comenzó a escribir. Tomó un cuaderno viejo y anotó todo, los sueños, los recuerdos, las huellas, los susurros, y una memoria comenzó a emerger. Fragmentos olvidados de la infancia, de la madre llorando, del padre gritando, y de un caballo, avanzando contra un hombre. Aún no lo entendía, pero algo muy profundo, estaba regresando, y lo sentía, con el corazón apretado. El caballo lo sabía. Lo que María aún no sabía, era que el pasado enterrado en el fondo de la hacienda, estaba a punto de emerger, y el caballo, era solo el mensajero. La mañana siguiente parecía común, pero, había algo en el aire que María no lograba nombrar. El silencio de la hacienda, que siempre fue una constante brutal, ahora pesaba de otro modo. Era como si todo a su alrededor estuviera esperando algo, o peor aún, ocultando algo. El caballo aún seguía allí, firme, silencioso, imponente, como un centinela en la puerta del infierno. María pasó la mañana observándolo, y cuanto más lo hacía, más algo dentro de ella se retorcía. Era como si ese animal estuviera jalando recuerdos que ella misma había sellado en ataúdes mentales. Y esos recuerdos ahora golpeaban, raspaban, pedían salir. Se sentía exhausta, pero no físicamente, era un agotamiento del alma, como si el tiempo estuviera regresando, para cobrar una deuda antigua. Al mediodía, el calor alcanzó un punto insoportable. El barro seco del porche se resquebrajaba como piel vieja. María decidió revisar el galpón detrás de la casa. Hacía semanas que no iba allí. Tomó la vieja llave oxidada y cruzó el patio árido, sintiendo la mirada del caballo en cada paso. Era casi como si él la estuviera conduciendo, guiándola, hacia donde necesitaba estar. Al abrir la puerta del galpón, un olor insoportable a moho y óxido explotó en su rostro. Espantó a algunos murciélagos y entró con cuidado. La luz entraba por las rendijas del techo agujereado, creando sombras que se movían como brazos invisibles. Allí dentro había herramientas rotas, restos de madera, y un baúl. Se detuvo frente al baúl. Estaba cubierto por una manta vieja, con una cruz tallada a cuchillo en su superficie. Aquello la hizo estremecer. No recordaba haber puesto eso allí. Quitó la tela y quitó el paño y el baúl tembló, solo por un segundo, como si algo dentro hubiera sentido su presencia. María contuvo la respiración. El corazón latía con fuerza,
como si quisiera escaparse por la garganta. Lentamente, se agachó y tocó la tapa con los dedos temblorosos. Estaba fría, más fría que el aire de la sombra. Giró la cerradura oxidada, que se dio con un chirrido seco. Al abrirlo, un nudo se formó en su estómago. Dentro había papeles antiguos, fotos manchadas, un diario infantil, e una corda grosa, gasta nas pontas, maso que realmente a fez recuar follo retrato, una foto antiga, en preto e branco, nele, ela era apenas uma menina, ao lado de uma mulher abatida, e de un homem, aquele homem, o mesmo homem que ela tentaba, há décadas esquecer, o mesmo que aparece a ese veces en pesadelos, gritando, esmagando garrafas, quebrando portas. Seu pai, Maria Caio de Joelos, o diario en suas meostremia NQA NTO folheaba as páginas. Letras infantis descrevían coisas que ela o lembrava ter escrito. Oje ele bate una mame de novo, o cavalo tento me proteger. Papai, dice que ia matar o cavalo, enterrarámele atrás do galpo, ela largo o diario, o ar parecia preso en seus pulmes. Olou para a parede dos fundos, onde havia uma pequena cruz feita de pedras, cua ese escondida pela poeira do tempo. Foi ento que entendeu, o cavalo, no era apenas un visitante, era ele, o mesmo animal que tentara salvala, o mesmo que morrera, por ela, de alguma forma, ele había voltado. María saiu do galvo o cambaleando, la fora, o cavalo a observaba, en silencio, ela caiu de joelos diante dele, lágrimas escorrendo, boca, o animal inclinó levemente a cabea, como se dicese, sim, esto aquí, a partir daquele día, María mudou, comeou, acabar a terra seca atrás do galpo, cada centímetro parecia trazer lembranas sufocadas, até que encontrou osos de cavalo, e algo mais, un manel que pertencera a sua enterrado como cavalo, escondido, silenciado por anos. María compreendeu, sua tentara proteger aquele cavalo, tal vez tenha morrido por isso, tal vez o pai, tenha ido longe demais. Nos días seguintes, María decidiu reescrever sua historia, enterrou os osos dignamente, plantou flores onde antes había so morte, e pasou a cuidar do cavalo ese cavalo sem tempo, sem passado aparente, mas como un molar que dice a tudo, caí que me lorou, a crise asmática desapareceu como se nunca tivese existido, comeou a correr, brincar, sorrir, e María, voltou a sonar, mas agora os sonos o eram de sangue, eram de liberdade, de un campo aberto, e de un cavalo negro, correndo ao seu lado, como se dicese, agora boca está pronta. Dentro había papeles antiguos, fotos manchadas, un diario infantil, y una cuerda gruesa, desgastada en las puntas. Pero lo que realmente la hizo retroceder fue el retrato, una foto antigua, en blanco y negro. En ella era, solo una niña, al lado de una mujer abatida y de un hombre. Ese hombre, el mismo hombre que llevaba décadas intentando olvidar, el mismo que a veces aparecía en pesadillas, gritando, rompiendo botellas, destrozando puertas. Su padre, María, cayó de rodillas. El diario en sus manos temblaba mientras hojeaba las páginas. Letras infantiles describían cosas que no recordaba haber escrito. Hoy le pegó a mamá otra vez. El caballo intentó protegerme. Papá dijo que iba a matar al caballo. Lo enterraron detrás del cobertizo. María no podía creerlo. ¿Ese caballo era real o era un recuerdo que se materializaba? ¿Una manifestación de su trauma? El diario hablaba de él, de cómo su padre lo odiaba, de cómo el animal se interponía cada vez que los gritos comenzaban, cada vez que la niña lloraba, cada vez que su madre sangraba, y luego, las páginas se volvían más oscuras. Papá lo golpeó con la pala, le rompió las patas, mamá gritaba, pero nadie vino, lo enterraron vivo. María sintió que su garganta se cerraba, su corazón latía con fuerza, como si intentara salir de su pecho. ¿Era por el horror de los recuerdos? ¿O por el hecho de que ese caballo, aquel protector tal vez nunca la había abandonado? Salió corriendo del cobertizo con el diario apretado contra su pecho. El caballo seguía allí, mirándola. Ella cayó de rodillas ante él, llorando, temblando,
como una niña de nuevo. «Eras tú», susurró, «eres tú». Rayo, el caballo no se movió, pero sus ojos, esos ojos oscuros y antiguos, parecían confirmar lo imposible. Y entonces, ocurrió algo más extraño aún. El caballo se inclinó hacia ella, tocó su frente con el hocico. Una descarga de memoria la invadió. Los gritos, los golpes, la oscuridad, el silencio después del entierro, la promesa que hizo entre lágrimas sobre la tierra recién removida: «Algún día volveré por ti». María se quedó de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas, sintiendo que todo a su alrededor desaparecía: la tierra, el frío, la niebla, el tiempo. Solo quedaban ella y ese ser imponente, cubierto de cicatrices invisibles que ahora parecían arder en su alma. «Perdóname», dijo, con la voz rota. «No sabía, yo no sabía». El caballo retrocedió un paso. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda, y algo más: sangre. La granja, silenciosa hasta ese instante, comenzó a crujir, como si los cimientos gimieran. La madera se quejaba, el corral chillaba, y de pronto, un portón cayó al suelo como si hubiese sido golpeado desde dentro. María se levantó de un salto, con el corazón desbocado. Miró hacia la casa, las luces parpadeaban. Su hijo, dormido dentro, no sabía nada, nada de lo que estaba a punto de ser desenterrado. Corrió hacia la casa. El caballo la siguió, sin emitir sonido alguno, como un guardián, como una sombra que había estado esperando este momento durante décadas. Cuando entró, la radio se encendió sola. Una estática intensa llenó el ambiente. Las paredes vibraban, y luego, una voz. No era una voz moderna, no era humana, era la voz de su padre. «Nunca debiste traerlo de vuelta», María gritó. La radio estalló en chispas. El caballo golpeó el suelo con la pata. Una vez, 2 veces. El sonido resonó como un tambor de guerra ancestral. Y entonces, el reloj de la sala se detuvo, exactamente a las 3:15, alto. La misma hora en que, según el diario, el caballo había sido enterrado. María entendió que el ciclo no había terminado. El pasado había regresado, pero esta vez, ella no era una niña, y no iba a huir. Tomó el diario, abrió la página con la promesa, la reescribió con lágrimas, pero con pulso firme: «Hoy cumplo mi promesa, nunca más estarás solo». El caballo se colocó detrás de ella. Su respiración era lenta, pero intensa, como el viento antes de una tormenta. María caminó hacia el granero, donde su padre solía guardar las herramientas del mal. Allí, bajo el suelo, había algo más, algo que el caballo vino a buscar, algo que María tenía que enfrentar. Y mientras el gallo cantaba, anunciando un nuevo día, la oscuridad apenas comenzaba a revelarse. La lluvia comenzó a caer con fuerza justo cuando María cruzó la puerta del viejo granero. Cada gota golpeaba el techo oxidado como dedos tamborileando sobre un ataúd. El caballo se detuvo en el umbral, sin cruzar. No necesitaba hacerlo, él ya había estado ahí antes, y lo que estaba debajo conocía su olor. María encendió una linterna. El haz de luz oscilaba, como si temiera iluminar demasiado. Polvo en el aire, herramientas antiguas cubiertas con telarañas, frascos oxidados con etiquetas descoloridas, formol, azufre, sangre de toro. ¿Quién guardaría eso? Ella lo sabía, su padre. Durante años, María se convenció de que su padre era simplemente estricto, exigente, pero esa noche, en ese granero, entendió que había otra palabra que lo definía mejor: obsesionado. Avanzó, con pasos cautelosos, mientras el viento soplaba por las rendijas de la madera. Las sombras bailaban como espíritus burlones, revoloteando entre los recuerdos. «Papá, ¿qué hiciste aquí?». Se agachó en el centro del granero, justo donde el suelo estaba cubierto con una lona gruesa y vieja, ennegrecida por la humedad del tiempo, y por algo más, algo que olía a podrido, algo que ya no estaba del todo muerto. Quitó la lona. Debajo, tierra removida, tierra perturbada, tierra que no quería ser tocada. Tomó una pala oxidada y comenzó a cavar. El sonido del metal cortando la tierra se mezclaba con su respiración agitada, con el golpeteo de su corazón, y con otro sonido más, un galope, lento,
pesado, cercano, pero no venía del caballo que la observaba desde fuera, venía de abajo, con cada palada. El olor aumentaba, la tierra estaba húmeda, casi pegajosa, como si exudara un sudor viscoso que no quería dejar escapar su contenido, hasta que su pala golpeó algo duro, clac, un golpe seco, metálico. María cayó de rodillas y comenzó a quitar la tierra con las manos, desesperada. Sus uñas se rompían, su piel se rasgaba, pero no se detuvo, no podía detenerse. Lo que encontró no era un cofre, era una caja de hierro, sellada con runas que no recordaba haber visto jamás. Runas, o cicatrices. Al tocarla, una descarga la recorrió desde los dedos hasta el cuello. La caja estaba viva, o lo que había dentro, lo estaba. La abrió, un chillido ensordecedor rompió el silencio. No era humano, tampoco animal, era algo entre ambos, un alma estrangulada. Dentro, había recortes de periódico, fotografías antiguas, y un frasco con sangre, pero no era sangre seca, era fresca, tibia, y flotando dentro, un diente, de caballo. María retrocedió, pero algo la sostuvo por los hombros, manos invisibles, o el miedo hecho carne. Las fotos mostraban a su padre, mucho más joven, junto a un hombre encapuchado, siempre en el mismo sitio, el granero, siempre con el mismo animal al fondo, el mismo caballo, pero había una foto diferente, una que le heló la sangre. Ella, con 5 años, sosteniendo el frasco de sangre. La fotografía estaba firmada en el reverso, no por su padre, por su madre, para que nunca olvides lo que eres. María gritó, y el caballo relinchó afuera con furia, como si hubiese sentido lo mismo que ella, una verdad que desgarra. Corrió hacia la puerta. La tormenta ya no era natural, truenos verdes, relámpagos rojos, y una figura en medio del camino, su madre, vestida de negro, inmóvil, sonriendo. Pero María sabía, su madre había muerto hace 17 años, enterrada con un rosario, que ahora colgaba del cuello del caballo. Nada tenía sentido, y sin embargo, todo encajaba. El caballo avanzó hasta quedar entre María y la aparición, protegiéndola, desafiando a la sombra. La figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de susurrar: el sacrificio fue incompleto, y ahora la deuda se cobra. Y esa noche, mientras la mujer dormía con su hijo en el colchón delgado junto al horno de leña, un relámpago iluminó el cielo. El caballo seguía allí, no se había movido un solo centímetro, parecía ser parte de la tierra, de la atmósfera, de todo lo que alguna vez había sido olvidado. Pero lo que ella no sabía, era que ese caballo no estaba solo. Esa noche, por entre los árboles que bordeaban su propiedad, ojos comenzaron a brillar. No eran lobos, no eran zorros, eran hombres, silenciosos, coordinados, famélicos por lo que ella representaba. El caballo pateó el suelo, su cuerpo se tensó, pero no se movió, y entonces sucedió algo que cambiaría todo. La mujer, en la oscuridad, se levantó para buscar agua en el pozo. Con su hijo dormido, caminó en la penumbra, descalza, cruzando el patio, y al pasar junto al caballo, notó algo que le heló la sangre. Estaba llorando, no relinchaba, no bufaba, lloraba. Lágrimas espesas como barro caían de sus ojos. Ella retrocedió, temblando, pero entonces, los árboles se agitaron, ramas rotas, pasos, y una figura emergió, un hombre, encapuchado, con una linterna apagada en la mano. El caballo giró su cabeza lentamente hacia él, y entonces relinchó, fuerte, cortante, como una alarma ancestral. La mujer gritó, el hombre corrió, y del bosque salieron más. Eran 5, quizás 6, todos armados con palos, machetes, odio, pero el caballo se lanzó hacia ellos, como un huracán, como una criatura de otro mundo. Los hombres no estaban preparados. Uno cayó, otro gritó. El caballo no los tocó, pero su furia era suficiente para ahuyentarlos, como si la misma noche los expulsara. Y cuando la última silueta desapareció en la espesura, la mujer cayó de rodillas, y por primera vez, lloró no por tristeza, sino por algo desconocido, gratitud mezclada con terror. El caballo regresó a su lugar,
tranquilo, inmutable. Ella supo, entonces, que esa criatura no era su enemiga, pero tampoco era solo un animal, era un vigía de sombras, un testigo de algo que aún no comprendía, y el miedo que sintió no fue por los hombres, fue por lo que ese caballo sabía. Al amanecer, todo parecía en calma, pero la mujer no durmió esa noche, tampoco el caballo. Ambos, en silencio, miraban hacia el horizonte, ella desde la pequeña ventana de madera rota, él desde su lugar frente a la cerca, como si protegiera algo invisible, pero nada era como antes. El hijo de la mujer seguía dormido, sin entender que la oscuridad había intentado tragárselos. Ella, sin embargo, comprendía, sabía, y lo que más la perturbaba era que ese caballo no estaba allí por casualidad. Lo había elegido todo, incluso a ella. Esa mañana, salió, le llevó agua, Panamá, un poco de sal. No sabía lo que los caballos comían, pero él no tocó nada, solo la miró, y por primera vez, ella habló con él. No sé de dónde vienes, ni qué eres, murmuró con la voz quebrada, pero gracias. El caballo parpadeó, y luego, lentamente, inclinó la cabeza, como si entendiera, como si también hablara. Ese gesto rompió algo dentro de ella, un muro invisible, un trauma antiguo, una barrera que los golpes, el abandono y el hambre habían construido durante años, y lloró como no lloraba desde niña, como si el caballo no fuera un animal, sino una tumba abierta que la obligaba a mirar dentro de sí misma, y en ese llanto, una transformación empezó, pequeña, lenta, pero real. Los días siguientes fueron extraños. El caballo nunca se movía más allá de unos metros, pero cada vez que alguien pasaba cerca del terreno, un vecino, un vendedor, un carro viejo, el caballo observaba, y nadie se atrevía a cruzar. Era como si esa criatura enviara una advertencia muda: aquí no, esta tierra está protegida, esta mujer está bajo mi sombra. Los rumores crecieron. Los niños del pueblo hablaban del caballo de ojos de fuego, los ancianos murmuraban que era un espíritu antiguo, y algunos, incluso hablaban de maldición, pero nadie se atrevía a acercarse. La mujer, por primera vez en años, no temía la noche, incluso comenzó a limpiar su terreno, a plantar, a pintar la puerta, pequeños actos de alguien que empezaba a creer que el mundo aún podía cambiar. Pero lo que ella no sabía era que la oscuridad no se había ido, solo se había replegado, esperando, planeando, observando desde más lejos, con más rabia, y el caballo lo sabía, porque cada noche, cuando las estrellas salían, él lloraba otra vez, lágrimas que la mujer ya no veía, pero el suelo sí, la tierra lo sentía, y el viento lo susurraba por los rincones como una canción que anunciaba tragedia. Todavía no terminó. Lo peor está por venir. El sonido del trueno retumbaba en la distancia, como si el cielo mismo compartiera la angustia que se acercaba. Rosa se despertó sobresaltada. La madrugada aún estaba oscura, pero había una inquietud en el aire. Notó que el caballo, al que ella ya había empezado a llamar Destello, no estaba en su sitio habitual junto al establo. ¿Destello?, llamó con voz temblorosa, saliendo con su linterna hecha con una batería vieja y cinta adhesiva. Nada. El silencio se hacía espeso, cortado solo por el sonido del viento que golpeaba las hojas secas. Rosa caminó descalza sobre la tierra húmeda, siguiendo las pisadas del animal. En su pecho latía una mezcla de miedo e intuición. Algo no iba bien. Cerca del portón de la finca, lo encontró, pero no estaba solo. Un hombre corpulento, con sombrero de cuero y un machete al cinto, sostenía una cuerda amarrada al cuello del caballo. Su rostro era sombrío, su mirada vacía de compasión. «Este caballo me pertenece», gruñó el hombre sin saludar. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese hombre no era de la aldea, sus ropas estaban manchadas de barro seco y sus botas tenían el símbolo de una finca vecina, una conocida por su crueldad hacia los animales. «Este caballo apareció aquí enfermo y hambriento», replicó Rosa, con la voz firme aunque le temblaran las piernas. «Lo cuidamos, casi muere, no puedes llevártelo así». «¿Cuidarlo?», soltó una carcajada que sonó como un disparo seco. «Solo lo dejé descansar».
lo necesito para pelear esta noche. Rosa frunció el ceño. ¿Pelear? ¿Qué significaba eso? ¿De qué hablas? El hombre apretó la cuerda, haciendo que Destello relinchara con fuerza. Fue un sonido que no había escuchado antes, desesperación pura. Peleas de animales, subterráneas, la gente apuesta. Este caballo me ha ganado bastante, hasta que se volvió débil, pero ahora que volvió a caminar, me servirá una vez más. El mundo de Rosa se desmoronó en ese instante. Destello no era un simple animal perdido, era una víctima, un sobreviviente de horrores que ella no había imaginado. Por eso sus ojos estaban llenos de tristeza, por eso dormía como si cada noche fuera su última. No te lo llevarás, dijo ella, dando un paso adelante. El hombre desenfundó su machete lentamente, no para usarlo, sino para intimidarla. Su sombra era larga, y la amenaza clara. No puedes detenerme, mujer. En ese momento, la puerta de la casa se abrió con un golpe. Miguelito, aún en pijama, corrió hacia su madre, gritando: «Mamá, vuelve adentro», ordenó Rosa, sin mirarlo, protegiéndolo con su cuerpo. Pero fue ese grito, el de un niño, lo que hizo que Destello se alzara. Con una fuerza que nadie había visto antes, el caballo tiró de la cuerda, se alzó sobre sus patas traseras y relinchó con un rugido que heló la sangre. El hombre perdió el equilibrio y cayó al suelo. Rosa no perdió la oportunidad, saltó sobre la cuerda y la cortó con un cuchillo de cocina que siempre llevaba consigo para recolectar hierbas. Destello, ahora libre, se colocó entre Rosa y el hombre, como un escudo viviente. El agresor se arrastró hacia atrás, entendiendo que no estaba ante un simple caballo, ni ante una simple mujer. «Esto no acaba aquí», escupió antes de desaparecer entre los arbustos. Rosa temblaba. Miguelito abrazó a su madre con fuerza, y Destello se mantuvo de pie, firme, como si comprendiera que acababa de proteger a su familia. A la mañana siguiente, la noticia ya corría por la aldea. Algunos aplaudían la valentía de Rosa, otros la miraban con recelo, temiendo represalias del hombre que ahora sabían que formaba parte de una red de peleas ilegales. La policía fue informada, pero nadie esperaba que hicieran algo. Aquella zona era olvidada por la ley, y la justicia, como la lluvia, llegaba solo cuando quería. «Nos irá peor si seguimos aquí», dijo Rosa esa noche, mientras preparaban sus pocas pertenencias. No podían quedarse, el peligro era real, y su hogar, por humilde que fuera, ya no era seguro. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: vendería lo poco que tenía y viajarían a la ciudad. Rosa conocía a una amiga de infancia que trabajaba en un mercado de flores. Quizá pudiera ofrecerle algo. No era una vida garantizada, pero era mejor que vivir con miedo. El viaje fue largo. Rosa, Miguelito y Destello caminaron durante días, cruzando caminos polvorientos y puentes tambaleantes. Algunas noches, dormían en campos abiertos, con el caballo haciendo de centinela. La mujer sabía que no todos entenderían que llevaran a un animal tan grande con ellos, pero no podía dejarlo atrás. Él los había salvado, y ahora era parte de la familia. Al llegar a la ciudad, fueron recibidos con miradas desconfiadas. Nadie entendía qué hacía una mujer pobre con un caballo tan imponente. Algunos niños querían tocarlo, otros adultos lo querían comprar. La ciudad dormía, ajena a la tormenta silenciosa que se gestaba en el corazón de una madre. Rosa no había dormido en 2 noches. Sus ojos ardían, pero no por el cansancio. Era la rabia lo que la mantenía despierta, una furia muda que le recorría las venas como fuego líquido. Destello había desaparecido. Todo apuntaba a que había sido raptado. Alguien que conocía su rutina, que sabía dónde estaba. Alguien que había esperado la oscuridad para actuar. El saco con avena envenenada era un mensaje, un recuerdo de que las sombras del pasado todavía la seguían. Pero quien lo había dejado no contaba con una verdad inquebrantable. Rosa ya no era débil. Ella no llamó a la policía, no escribió mensajes desesperados en redes sociales, no lloró en público. Lo que hizo fue mucho más silencioso y peligroso. Rosa salió esa misma madrugada, con una vieja mochila al hombro y un cuchillo escondido en la bota.
No era venganza lo que buscaba, era justicia, o algo más profundo, la redención del vínculo que había salvado su vida. Su primer paso fue ir al mercado clandestino, el mismo donde una vez escuchó rumores sobre peleas de animales. Pagó con las pocas monedas que tenía a un borracho que conocía gente y que hablaba más de la cuenta. Un caballo grande, con cicatriz en el cuello, dijo el hombre, tambaleándose. Escuché que uno así fue llevado al matadero viejo, pero no para carne, para el espectáculo. Rosa apretó los puños. Sabía que eso significaba solo una cosa. Estaban usando a Destello en combates ilegales. Otra vez, el matadero estaba al sur de la ciudad, abandonado desde hacía años, los muros cubiertos de grafitis, el techo medio caído y una verja oxidada, que chirriaba con cada brisa, pero por dentro, la historia era otra, luces rojas, hombres con cigarrillos, apuestas en voz baja, animales enjaulados. Era un infierno disfrazado de entretenimiento. Rosa entró fingiendo ser una espectadora más. Su ropa sucia, su rostro endurecido, no llamaban la atención. Caminó entre los corredores oscuros, buscando con la mirada hasta que lo vio. Destello estaba en una jaula, sucio, con una nueva herida en la pierna, y los ojos apagados. Pero cuando la vio, algo en él se encendió, un relincho ahogado, un suspiro de esperanza. Rosa sintió un nudo en la garganta, pero no podía soltarse ahora. ¿Qué haces aquí?, preguntó un hombre de seguridad. Quiero apostar, pero solo, si ese caballo pelea. El hombre la miró con desconfianza, pero luego asintió. El dinero no tenía rostro. Estás loca, ese animal está casi muerto. Esta noche será su última pelea, contra un toro amaestrado. Rosa tragó en seco. El horror de lo que acababa de oír era indescriptible. Una pelea entre un caballo herido y un toro salvaje. Para diversión, para dinero. Quiero ver la pelea desde cerca, exigió, con una voz que no parecía suya. Quiero ver cómo muere. El guardia sonrió con cinismo y la dejó pasar. Minutos después, Rosa estaba junto a la jaula. Esperó a que nadie la viera. Con manos temblorosas, sacó una jeringa de su mochila. No era veneno, era un sedante que había conseguido en la clínica de animales de las organizaciones no gubernamentales que una vez les ayudó. Perdóname, Destello, susurró, acariciando su crin, pero es la única forma. Lo inyectó rápidamente. El caballo parpadeó, se tambaleó, y luego se recostó como si estuviera dormido. Parecía muerto. El tumulto comenzó. El caballo ha muerto, gritó alguien. El caos se desató. Algunos exigían devoluciones, otros gritaban que era una estafa. En la confusión, Rosa tomó un atajo entre jaulas, hasta llegar al panel de electricidad. Con un alicate oxidado, cortó los cables. Oscuridad total, gritos, corridas, silbatos, y en medio de la confusión, Rosa regresó por Destello. Con ayuda de una cuerda y una tabla improvisada como camilla, lo arrastró entre la penumbra. El caballo, todavía dormido, no pesaba tanto como su miedo. Logró salir por una ventana trasera que daba a una colina llena de matorrales. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Cada gota era una bendición, cada paso, una promesa de libertad. Horas después, en la casa de Lidia, Rosa llegó empapada, con el cuerpo temblando y los ojos vidriosos. Miguelito corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está Destello? Ella solo pudo señalar hacia afuera. El caballo, todavía aturdido, estaba recostado bajo un árbol. Respiraba, estaba vivo. Durante los días siguientes, lo cuidaron como la primera vez. Rosa no hablaba mucho, pero sus actos hablaban por ella. Cambió los vendajes, le cantó, le cocinó avena tibia, y cada vez que lo miraba, comprendía algo más profundo. El verdadero valor no está en salvar a alguien una vez, sino en nunca abandonar a quien amas, incluso cuando eso significa arriesgar todo. Un mes después, Rosa fue llamada por las organizaciones no gubernamentales que había leído sobre su hazaña. Habían denunciado el matadero clandestino y, gracias a una cámara escondida que ella misma había llevado en su mochila, ahora tenían pruebas suficientes. El lugar fue cerrado, varios detenidos,
y el nombre de Rosa apareció en los periódicos como la mujer que había salvado a un caballo de un destino cruel. Pero Rosa no buscaba fama, solo paz. ¿Volvemos al campo, mamá?, preguntó Miguelito una tarde. Ella sonrió, con ternura. Nona, aquí está nuestro nuevo comienzo. Miró a Destello, que galopaba lentamente en un terreno abierto. Sus heridas ya sanaban, pero lo que más se curaba era su alma. Las semanas pasaron, pero las cicatrices no se borraron tan fácilmente. Destello cojeaba un poco al caminar, pero sus ojos habían recuperado el brillo. Cada mañana, al salir el sol, Rosa lo encontraba en el campo abierto, mirando el horizonte como si recordara que, contra todo pronóstico, seguía vivo. El refugio creció rápidamente. Los vecinos, conmovidos por la historia, comenzaron a donar materiales, comida para animales e incluso ofrecieron ayuda para construir establos. Lidia diseñó el logo del refugio, una silueta de un caballo y una mujer, juntos, bajo un árbol, y debajo, la frase, donde los que no tienen voz, encuentran un hogar. Miguelito ayudaba a pintar las paredes y a limpiar los bebederos. Se había vuelto más sonriente, más fuerte, ya no lloraba por las noches, y sus dibujos ya no mostraban monstruos ni casas solitarias, sino caballos, perros, campos verdes y una madre valiente que siempre lo protegía. Una tarde, llegó un camión con voluntarios de la capital. Entre ellos, venía una veterinaria que había leído toda la historia en redes sociales. Llevaba un obsequio para Rosa, una placa de madera tallada a mano, con la siguiente inscripción: por la mujer que desafió la oscuridad para salvar una vida inocente, que nunca se apague el destello que llevas dentro. Rosa no pudo contener las lágrimas, sostuvo la placa contra su pecho y cerró los ojos, no por tristeza, sino por alivio. El antiguo matadero fue demolido, y en su lugar, la alcaldía construyó un parque para niños y una zona de adopción animal, con una estatua en honor al caballo que había sobrevivido el infierno. La escultura mostraba a un corcel en posición erguida, con cicatrices visibles, y la cabeza en alto. La inauguración fue silenciosa, pero profundamente significativa. Rosa, vestida con un vestido sencillo de flores, tomó la palabra frente a decenas de personas. No soy una heroína, solo soy una madre, pero aprendí que a veces, proteger a quienes amamos significa enfrentarse a monstruos, y que incluso, en la más negra oscuridad, un simple destello puede guiarnos a casa. El público aplaudió de pie. Esa noche, Rosa y Miguelito volvieron al refugio montados sobre Destello. La luna llena iluminaba el camino de tierra. No hablaban, no era necesario. El silencio entre ellos era más poderoso que 1000 palabras. Cuando llegaron, Rosa desmontó, acarició la melena del caballo y le susurró: gracias por no rendirte. Destello resopló suavemente y se acercó al pequeño Miguelito, que lo abrazó con fuerza. La historia de un caballo olvidado, una mujer rota y un niño silencioso había cambiado el destino de toda una comunidad. Lo que comenzó como una tragedia, se transformó en una luz para muchos, y aunque las sombras seguían existiendo en el mundo, en aquel rincón del valle, el amor, la valentía y la compasión habían triunfado. Y así, bajo el cielo estrellado, termina el capítulo 9, dejando la promesa de que cada criatura abandonada merece una segunda oportunidad. Pasaron los meses. El refugio de Rosa, ahora oficialmente llamado El Destello, se convirtió en un símbolo regional de resistencia y amor. Lo que había comenzado como una simple granja en ruinas, con maderas podridas y un corral vacío, ahora era un hogar para más de 30 animales rescatados, caballos marcados por el abuso, perros ciegos, gatos sin patas, incluso un burro viejo que nadie había querido jamás. Destello era el líder del grupo, aunque no podía correr como antes, su presencia imponía respeto y ternura. Cada nuevo animal que llegaba parecía acercarse primero a él, como si supieran que aquel caballo había atravesado las sombras y aún así, seguía en pie. Rosa se había transformado también. Ya no era la mujer temerosa que vivía esperando las limosnas del gobierno. Ahora caminaba con la espalda recta, la mirada firme, y una voz que nadie se atrevía a callar.
Las reuniones comunitarias la buscaban para dar consejos. Incluso la invitaron a hablar en la radio local. Allí, con la voz temblorosa pero decidida, dijo una frase que se volvió famosa: si no protegemos a los que no pueden hablar, entonces, ¿qué clase de seres humanos somos? Miguelito, por su parte, empezó a destacar en la escuela. Sus dibujos eran solicitados por sus compañeros y su historia se volvió inspiración para un cuento infantil ilustrado. Su maestra lo llevó a una feria del libro en la ciudad, donde fue entrevistado por un periodista que no pudo evitar emocionarse cuando el niño dijo: Destello me enseñó que aunque estés herido, puedes seguir adelante si alguien te ama. Una mañana fría, mientras Rosa daba de comer a los cerdos rescatados, notó que Destello no había salido del establo. Se acercó con calma, pero algo en su pecho se apretó. Allí estaba él, acostado sobre la paja limpia, respirando con dificultad. ¿Qué era? «Pasa, mi viejo», dijo ella, acariciando su cuello. El veterinario llegó rápido, hizo lo posible, le inyectó medicamentos, le dio suero, revisó sus signos, pero al final, bajó la cabeza y susurró: «Está cansado, Rosa, ya no está sufriendo, solo está listo para descansar». Rosa se arrodilló junto al caballo y tomó su cabeza entre sus manos. Miguelito llegó corriendo, en silencio, y se sentó junto a él, con los ojos llenos de lágrimas. «Te queremos, Destello», dijo el niño, rompiendo en llanto. El caballo levantó ligeramente una oreja. Un leve resoplido salió de su nariz. Sus ojos, dulces y profundos, miraron a los dos, y entonces cerraron por última vez. El establo quedó en silencio. No fue un grito, no fue un drama, fue un silencio profundo, pesado, lleno de amor. El funeral fue simple. Enterraron a Destello bajo el gran árbol del valle, el mismo donde solía pastar durante los atardeceres. Rosa colocó sobre la tumba una herradura oxidada, una flor blanca y una piedra grabada con las palabras: «Gracias por quedarte, gracias por enseñarnos». Las noticias se esparcieron rápido. Gente de otras regiones escribió cartas, mandó donaciones y hasta propuso hacer una película. Pero Rosa, aunque agradecida, rechazó todo lo que sintió como espectáculo. Solo aceptó una cosa: una placa de bronce que fue instalada a la entrada del refugio, con un retrato de Destello y la frase: «Aquí comenzó una revolución de ternura». El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. El refugio se mantuvo activo. Llegaron más animales, más historias, más heridas que sanar. Rosa envejeció lentamente, con arrugas que hablaban de lucha, pero también de esperanza. Miguelito creció, estudió veterinaria y regresó al pueblo para dirigir el lugar que lo había salvado de la tristeza. Un día, ya siendo joven adulto, encontró una vieja caja de madera en el ático de la casa. Dentro, había recortes de periódicos, fotos de Destello, dibujos infantiles y una carta que Rosa había escrito en silencio, mucho tiempo atrás. La carta decía: «Para cuando ya no esté, Miguelito, hijo mío, si estás leyendo esto, es porque probablemente ya he partido, y tú sigues cuidando este lugar como lo soñamos. Quiero que recuerdes siempre que no necesitas ser fuerte todo el tiempo, que llorar también es resistencia. El mundo te dirá que los animales son cosas, que sentir demasiado es una debilidad, y que soñar con un mundo más justo es ingenuo. Pero tú sabes la verdad, sabes que un caballo cambió nuestra vida, sabes que el amor transforma el dolor, y sabes que cada criatura, por pequeña o herida que esté, merece una oportunidad. Sigue luchando, aunque duela, sigue creyendo, aunque se rían, sigue amando, aunque te rompan. Con todo mi orgullo, tu madre, Rosa». Miguelito cerró la carta con lágrimas cayendo por sus mejillas. Salió al campo y vio a los caballos corriendo, los perros ladrando, los gatos dormidos al sol, y en el aire, casi como un susurro, creyó oír un relincho familiar. Sonrió, y así, en ese rincón olvidado del mundo, la historia de Rosa, Destello y Miguelito no terminó con una muerte, sino con una siembra de amor, de compasión,
de resistencia, una promesa silenciosa de que siempre habrá esperanza, mientras haya alguien que se atreva a cuidar de los olvidados, porque a veces, para cambiarlo todo, basta conseguir el destello de un caballo herido, y tener el valor de amar, incluso en la oscuridad. Fin.